Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, salseos y noticias del espectáculo turco. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para desmenuzar con ustedes la última bomba que está sacudiendo los cimientos del mundo del corazón. Hoy prepárense porque esto está que arde. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano. ¿Se acuerdan de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu? Claro que sí. Los protagonistas de la exitosísima serie Yalan, también conocida como Golden Boy en algunos países. Pues bien, agarren sus palomitas, porque la ficción parece haberse fusionado con la realidad en un drama digno de Hollywood, y esta vez, la ciudad de la luz, París, es el escenario. Antes de que sigamos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme jugoso, las teorías conspirativas y el análisis profundo de todo lo que rodea a nuestras celebridades turcas favoritas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí, el salseo nunca descansa. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El título lo dice todo, Bomba Mert y Afra. Pasión prohibida en París al descubierto. Uf, qué fuerte. A ver, recapitulando un poco para aquellos que no están al tanto de todo el drama. Mert y Afra, como les dije, son los protagonistas de Yalan. Desde el inicio de la serie, la química entre ellos era innegable. En la pantalla interpretaban a Seyran y Ferit, una pareja con una relación tormentosa, llena de altibajos, pero también de una pasión arrolladora. Y claro, los rumores sobre un posible romance fuera de cámaras no tardaron en surgir. Durante meses negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que su conexión era puramente profesional. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas y los pequeños gestos cariñosos en las entrevistas y eventos públicos hacían que muchos sospecháramos que algo más se cocía entre ellos. Era esa chispa, esa electricidad que se sentía cada vez que estaban juntos, incluso cuando intentaban mantener la distancia. Los fans, con su aguda percepción, captaban cada detalle, cada sutil movimiento que revelaba una conexión más profunda. Luego llegaron las fotos. Fotografías tomadas por fans por paparazzi indiscretos, que los mostraban compartiendo momentos íntimos fuera del set de grabación. Un café a solas, una cena romántica, un paseo por la playa. Cosas que, digamos, no suelen hacer los amigos platónicos. Pero aún así, ellos seguían negándolo todo. Jugaban al despiste alimentando la ambigüedad y dejando a la audiencia con la miel en los labios. Somos solo amigos, decían, mientras el lenguaje de sus cuerpos gritaba otra cosa. La prensa turca, experta en este tipo de situaciones, no dejaba de seguirlos, publicando fotos a doble página con titulares como «Amistad» o «Algo más». La tensión era palpable. Y entonces llegamos a París. La ciudad del amor. Hace apenas unos días, ambos actores viajaron a la capital francesa. Oficialmente para asistir a un evento relacionado con la promoción de Yalan. La excusa perfecta. Una tapadera para un encuentro secreto. ¿Pero qué pasó realmente en París? Ah, amigos míos, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Las redes sociales explotaron cuando empezaron a circular fotos y vídeos de Mert y Afra paseando juntos por las calles de París, tomados de la mano, riendo, abrazándose. Comportamiento que de nuevo no es precisamente el de dos amigos que simplemente están disfrutando de un viaje de trabajo. Se les veía relajados, felices, despreocupados. Como si hubieran dejado atrás las presiones del trabajo y se permitieran disfrutar del momento. Visitaban monumentos, paseaban por el Sena, compraban macarons en una pastelería tradicional. Parecía una luna de miel anticipada. Pero eso no es todo. Lo que realmente desató la histeria colectiva fue un vídeo en particular. Un vídeo tomado por un turista que al parecer, se encontró con la pareja en un restaurante parisino. En el vídeo se puede ver a Mert y Afra sentados uno frente al otro conversando animadamente. Hasta ahí, todo normal. Pero luego Mert se inclina hacia Afra y la besa. Sí, amigos míos, un beso. Un beso que, aunque rápido, no deja lugar a dudas. Un beso que confirma lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo, Mert y Afra son algo más que amigos. Un beso robado, capturado por una cámara casual, que se convirtió en la prueba irrefutable de su amor. El vídeo se viralizó en cuestión de minutos.
Los fans de la pareja obviamente están eufóricos. Llevaban meses, incluso años, esperando este momento. El hashtag #MertAfraReal es tendencia mundial. Los foros de fans se llenaron de mensajes de alegría, felicitaciones y montajes de fotos de la pareja. La emoción era contagiosa. Finalmente su sueño se había hecho realidad. Sin embargo, también hay quienes se muestran escépticos. Algunos creen que todo esto es una estrategia publicitaria para generar más interés en la serie. Otros, en cambio, argumentan que el vídeo podría estar editado o que la persona que se besa con Afra no es Mert. La duda siempre está presente. Hay quienes prefieren ver la paja en el ojo ajeno antes que creer en el amor. Pero seamos honestos, mis chismosos. Miremos el vídeo con detenimiento. La calidad no es la mejor, pero se puede distinguir perfectamente a Mert y Afra. La química entre ellos es innegable y las pruebas que hay en las redes sociales parecen indicar que sí, ambos actores estuvieron en París al mismo tiempo. Fotos en los mismos lugares, comentarios de fans que se cruzaron con ellos, todo encaja. La historia no es tan descabellada. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Yalan es una de las series más exitosas de Turquía en los últimos años. La historia de Seyran y Ferit ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre los protagonistas es uno de los factores clave de su éxito. Es lógico que la gente se interese por su vida personal y que especule sobre una posible relación fuera de la pantalla. Pero ¿por qué mantuvieron su relación en secreto durante tanto tiempo? Aquí es donde entran las teorías. La primera y la más probable es que querían proteger su privacidad. Ser una figura pública tiene sus desventajas, y es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada del ojo público, especialmente al principio de una relación. Saben que cualquier paso en falso podría ser magnificado por los medios y afectar su imagen. Otra teoría es que existían cláusulas en sus contratos que les impedían confirmar un romance mientras la serie estuviera en emisión. Algunas productoras, para evitar distracciones o posibles problemas de imagen, suelen incluir este tipo de cláusulas en los contratos de sus actores. Quieren que la atención se centre en la serie y no en los romances de sus protagonistas. También se especula que Afra, en el momento en el que comenzó la serie, todavía seguía en una relación. Y no querían hacerlo público hasta que ella no lo terminase. Esto añadiría un toque de drama y misterio a la historia. Un triángulo amoroso en la vida real que se reflejaría en la pantalla. Y no olvidemos que la presión de los fans puede ser abrumadora. A veces las expectativas son tan altas que pueden dañar una relación incipiente. Es posible que Mert y Afra hayan querido evitar esto, dándose tiempo para conocerse y construir una relación sólida antes de enfrentarse al escrutinio público. Independientemente de la razón, lo cierto es que ahora, con las pruebas a la vista de todos, parece que ya no pueden seguir negándolo. La pasión prohibida en París ha sido descubierta, y el mundo entero está hablando de ello. La verdad ha salido a la luz. ¿Qué significa esto para el futuro de la pareja? Es difícil de decir. Ahora que su relación es pública, tendrán que lidiar con la presión de los medios y de sus fans. Tendrán que acostumbrarse a que cada uno de sus movimientos sea analizado y comentado. Tendrán que ser más cautelosos con sus apariciones públicas y proteger su intimidad. Pero también tendrán la oportunidad de vivir su amor libremente, sin tener que esconderse ni dar explicaciones a nadie. Podrán disfrutar de su compañía, apoyarse mutuamente y construir un futuro juntos. Podrán ser ellos mismos, sin máscaras ni falsedades. ¿Y qué significa esto para Yalan? Obviamente el romance de Mert y Afra no hará más que aumentar el interés en la serie. Los fans estarán aún más enganchados a la historia de Seyran y Ferit, esperando ver si su amor en la pantalla se refleja también en la vida real. La línea entre la ficción y la realidad se difuminará aún más, generando una expectación sin precedentes. Algunos analistas predicen que la serie podría batir récords de audiencia en las próximas semanas. Otros creen que este romance podría prolongar la vida de la serie, asegurando varias temporadas más. Lo que está claro es que Yalan está viviendo su momento de gloria. Además, este romance podría abrir nuevas puertas para Mert y Afra. Podrían recibir ofertas para protagonizar películas juntos, participar en campañas publicitarias y convertirse en embajadores de marcas prestigiosas. Su popularidad está en auge y las oportunidades no faltarán.
En fin, mis chismosos, esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre la bomba Mert y Afra. Una historia de amor que comenzó en el set de grabación, se mantuvo en secreto durante meses y finalmente fue revelada en la Ciudad del Amor. Una historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño, esperando el próximo capítulo. Un culebrón turco digno de las mejores telenovelas. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos principales del vídeo. Hablamos sobre el romance entre Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu, los protagonistas de Yalan. Analizamos las pruebas que confirman su relación, incluyendo las fotos y vídeos tomados en París. Discutimos las posibles razones por las que mantuvieron su romance en secreto durante tanto tiempo. Y exploramos las implicaciones que esto tiene para su futuro y para el de la serie. También hablamos sobre las teorías que circulan en las redes sociales, las especulaciones de la prensa y las expectativas de los fans. Intentamos analizar la situación desde diferentes perspectivas, sin caer en juicios fáciles ni conclusiones precipitadas. Lo importante es mantener la objetividad y dejar que el tiempo nos diga cómo se desarrolla esta historia. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿O creen que todo esto es una estrategia publicitaria? Quiero leer sus teorías. ¿Cuál es su opinión sobre el beso robado en París? ¿Creen que la productora estaba al tanto de este romance? ¿Cómo creen que afectará este romance a la trama de la serie? No se corten y compartan sus ideas. Y por último, pero no menos importante, un pequeño favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Aquí siempre encontrarán el chisme más jugoso del mundo del espectáculo turco. Les prometo que seguiré investigando este caso y les traeré todas las novedades en cuanto las tenga. Estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de giros inesperados, pasiones desbordantes y finales felices, ¿o no? Solo el tiempo lo dirá. Ciao.